Buenas noches y bienvenidos a Sopla Studio TV. Hoy tenemos un programa muy interesante. Tenemos con nosotros a Ángel Javier Cárdenas. Buenas noches, Buenas Ángel. Noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues aquí estamos y con nosotros también tenemos al señor Rodrigo. Señor Rodrigo, muy bien. Muchas gracias por la presentación. Oh, Es yeah. un placer estar aquí de nuevo. Vale, pues el señor Ángel es arqueólogo, ¿no? Arqueólogo. Aparte tío. de alguna cosa más, De ¿no? más cosas, sí. Arqueólogo. Vale. ¿Y tu trabajo principal lo desempeñas aquí en Alcázar de San Juan? Sí, bueno, trabajo pues donde hay trabajo, ¿no? Donde hay un yacimiento que quiera ser excavado. Pero sí, principalmente trabajo aquí en Alcázar. Es Vale. donde estoy ahora. Además. Pues vamos a empezar a hacerte unas preguntillas así un poquito más concretas para ir cerrando, ir conociendo La historia de la historia. la historia de la historia. Eso es. Porque para ser arqueólogo, eso vamos a empezar todavía remontándonos. ¿Qué es lo que has tenido que estudiar o cómo has tenido que hacerlo para llegar a ese punto? Bueno, pues yo estudié historia. Actualmente existe la opción de estudiar arqueología como tal, pero la vía clásica para estudiar arqueología, para dedicarse a la arqueología, era el estudiar historia, y es lo que hice yo. Estudié historia, luego hice un máster de investigación en Letras y Humanidades, y durante toda la carrera y durante todo el máster, pues me fui formando de forma práctica en el campo, en excavaciones, hasta que eres arqueólogo, ¿no? O sea que... Desde el minuto uno que eliges Sí. estudiar historia, tú ya tenías claro que querías estudiar arqueología y dedicarte a ello, ¿no? No, que va. Yo quería estudiar historia. Creo recordar que mi principal interés era la historia medieval en aquel momento, pero fue en la facultad donde descubrí la arqueología y me fascinó, me apasionó y hasta hoy. O sea, aquello fue en el verano de 2012, pues hasta hoy. O sea, yo no quería ser arqueólogo de pequeño, como puede parecer, no. Sí, porque en realidad, claro, es una cosa que, o sea, ser arqueólogo no es algo que sea una salida tan fácil, ¿no? No. O sea, en realidad no es tan conocido como para saber qué es lo que tienes que hacer, porque ¿dónde vas a echar un currículum para ser arqueólogo? Buena pregunta. Hay empresas de arqueología, existe la arqueología de empresa, y si tú quieres echar un currículum, pues tienes estas empresas que te contratarán y te darán trabajo. Pero yo personalmente, pues yo soy autónomo desde el principio y, o sea, me busco yo el trabajo. Era una... Solamente, esa es muy buena. Claro, es que eso es una pregunta que yo ya la tenía ahí preparada desde hace tiempo. Me interesaba mucho saber cómo es eso. O sea, tú terminas la carrera y nada más terminar, ¿qué haces? ¿Cómo te planteas ya empezar a trabajar por tu cuenta? ¿Ya tenías algún proyecto que durante la carrera se te había ocurrido? Sí, efectivamente, durante la carrera, pues uno cuando se quiere dedicar a la arqueología, pues excava en muchas partes, ¿no? Pues a donde puede. Yo me pasaba los veranos excavando de un sitio a otro y en el año 2014, aquí en Alcázar, empezamos a excavar en Piedrola. Inició el proyecto de Piedrola, éramos todos voluntarios, éramos unas 20 personas, tal. Y claro, tener un yacimiento aquí en el pueblo, nos volcamos todos los que estábamos en este proyecto. Y cómo me dediqué yo a la arqueología, o sea, ese era el proyecto que yo tenía en mente, ¿no? Pero realmente fue cuando hice el máster de investigación, cuando mi tutor de TFM me propuso hacer el TFM, ¿no? Sobre las canteras de Piedrola, que es una parte del yacimiento, un yacimiento muy grande, pues una de las partes es las canteras de piedra de molino, que se encuentran allí y que eso es lo que es visitable actualmente. Pues a partir de hacer el TFM sobre Piedrola, un par de años después seguimos excavando la cantera y empecé a trabajar allí ya de forma profesional en la cantera y otra vez, otro año y ahora para allá, para acá. Y al final, sin darte cuenta, casi te dedicas a la arqueología de forma profesional y exclusiva. O sea, Este primer inicio, o sea, ese primer contacto, dices, de cogerte los veranos y irte a excavar, en principio me imagino que dices, aquí ha podido haber o ha habido unas ruinas de una casa, voy a ver qué encuentro, pero cuando decides emprender el proyecto de Piedrola, solicitas unos permisos, haces una asociación o Sí, ¿cómo bueno. se desarrolla esa actividad? el proyecto de Piedrola no es mío, aunque yo esté trabajando en él actualmente junto a más personas. El proyecto de Piedrola empieza en el año 2013 cuando el Patronato de Cultura le encarga a la Universidad de Castilla-La Mancha un estudio sobre este paraje de Piedrola, que se sabía desde siempre que tenía restos, pero no se sabía exactamente de qué, ni cuántos, ni si había muchos, ni si había pocos. Entonces en 2013 se le encargó a la universidad este proyecto, determinaron que el yacimiento tenía una potencia suficiente como para excavar y en 2014 sale un curso de la universidad como tantos otros al que nos apuntamos pues todos los arqueólogos del pueblo, los que hoy somos arqueólogos en el pueblo, y ya está, y para adelante.
Ya llevamos, el año que viene se cumplen 10 años del inicio de las excavaciones, o sea que... Pues O sea que podríamos prácticamente decir- desde que empezaste, ¿no? Has estado... Sí, yo empecé la carrera en septiembre de 2011. En el verano de 2012, que fue el verano de ese curso, yo me fui al Arcos, que está en Ciudad Real, al Cerro de Alarcos, que es el yacimiento escuela de la facultad. Bueno, y ahí yo flipé con la arqueología, dije, esto mola, me quiero dedicar a esto. Luego te arrepientes, dices, me voy a estar en una oficina, estoy aquí al sol, con tierra, con polvo, pero bueno, no te arrepientes del todo nunca, o sea, es un trabajo porque esto es pasión. Si Y no, esto es una pregunta que a lo mejor está un poco fea, pero ¿está bien pagado? bueno, Soy autónomo. se sobrevive con ello, o sea, se puede vivir. no Claro, puede- porque al final los proyectos, o sea, tú ahora mismo eres autónomo Ujú. y estás a través de proyectos y supongo que los proyectos ¿a quién se los solicitas? ¿Un poco al Estado o a empresas privadas? ¿Cómo va eso? Bueno, depende. Existen, por decirlo de alguna forma, dos vertientes de la arqueología. Lo que es la arqueología de investigación, que es la que coge un yacimiento y lo excava por el puro interés científico de conocer lo que pasó allí en aquel momento. Y luego está la arqueología de gestión o arqueología de emergencia o de seguimiento, que es pues cuando hace lo típico, el parar obras, ¿no? Cuando hay una obra grande o Y encuentra, pequeña. No hay Claro. restos de Y hay algo. un riesgo de que aparezcan restos, o hay mucha remoción de tierra, por tanto el riesgo se multiplica, o aparecen restos durante la obra. Ahí va un arqueólogo y pues excava, certifica lo que hay y dice, pues continúe con la obra. O dice, pues no, esto hay que protegerlo. Y otra cosa, claro, arqueólogo. Arqueólogo engloba muchísimo. Hay especialidades, me imagino, en arqueólogos, porque si, por ejemplo, es un hallazgo, yo qué sé, en la zona de Madrid, no es lo mismo que en la zona de Andalucía o que en Galicia, aunque sea parecido. ¿Podrían llamar a cualquiera o está más especificado en ese ámbito? La gente suele especializarse, es como los historiadores. Alguien es historiador, pero luego están los especialistas Sí, en depende historia de qué. medieval, los medievalistas, los modernistas, los de romano, los de antigua, los prehistoriadores. Pues con la arqueología pasa lo mismo. Somos arqueólogos, pero luego hay arqueólogos especialistas en romano, especialistas en íbero, en medieval. Y bueno, dependiendo de las características del yacimiento, pues se suele tender a llamar a un especialista en el periodo. Pero luego hay arqueólogos como yo que es que nos da igual el periodo. De hecho, yo empecé siendo prehistoriador o pretendiendo ser prehistoriador, dedicándome a la protohistoria, sobre todo a la época íbera, celta. Y al final acabé excavando en mi TFM unas canteras del siglo XVII y XVIII, que es ya edad moderna. Se me fui a la otra punta de la Claro. arqueología. O sea, Imagino que será mucho más difícil ser prehistoriador que irte allá a la edad moderna. Claro. Sobre todo porque todos los que sean arqueólogos y lleven más tiempo, seguramente que se iniciaron con esa idea y habrá menos puestos libres para... es como lo clásico, ¿no? El arqueólogo es el de la prehistoria. Claro. Alguien que se dedica a la arqueología del siglo XVIII, como estoy haciendo yo ahora mismo, pues es algo raro. Y es una arqueología muy moderna, muy nueva. O sea, hasta hace años nadie se planteaba esto, ir a arqueología industrial. Nunca mejor dicho. El arqueólogo no nace, se hace. Se hace. Porque aquí depende de en qué zona te empieces a formar, al final te especializas en algo en concreto. En este caso, por la zona donde estamos, pues al final, como dices tú, te vas adaptando al entorno y Claro. aprender de lo que encuentras. Y aquí en La Mancha hay de todo, porque como estamos en el centro de la península, todo el mundo, o prácticamente todo el mundo, ha pasado por aquí. Entonces aquí tienes restos pues, de todas las culturas que han pasado por la península. Por ejemplo, estuve en Canarias trabajando, allí la cultura material que te encuentras es totalmente distinta a la que te puedes encontrar aquí. Es un mundo que se desarrolla aislado de la península, por tanto desarrolla sus formas de vida, sus formas... Entonces, cuando vas a trabajar allí, tienes que formarte en el registro material del sitio concreto al que vas. Mucha piratería por esa zona. Bueno, Ya está todo descubierto, ¿no? Todos los tesoros ya Hay los han mucho, hay desenterrado. Pues, a ver, esto no sé si formará parte de la arqueología, porque, bueno, supongo que sí, pero está en el mar. Creo que fue hace 3 años, encontraron un barco, justo que yo estaba viviendo en Mallorca, en los alrededores, que estaba todavía con los tesoros y con Sí, todo el claro. rollo, ¿sabes? Y que hacía... No sé, pero de la época de Cristóbal Colón y todo ese rollo, ¿sabes? Claro. Que tenía los típicos doblones esos de oro y todo. Y ahora con los drones, tío, lo habían podido descubrir y había sido una persona que se dedicaba a volar drones y a hacer vídeos. Y con las mareas se destapó un poquito y estaba a lo mejor a 12 kilómetros de la costa y no lo habían visto nadie. y lo vieron con... Y lo vieron con el dron. qué Y curioso. claro, dieron parte a la concejalía o quien sea de allí, de Baleares, y eso ya se lo queda
quedan ellos. Que yo no sé, por ejemplo, el riesgo que hay de tú imagínate que estás haciéndote tu agujerito tal y encuentras alguna historia que te cuadre a ti, ¿no? Que te guste, dices tú miras así para un lado, para otro, esto y te lo guardas ahí al bolsillo. No. O si realmente tiene una remuneración a una persona que encuentra que hace un hallazgo arqueológico bastante interesante, que pueda ¿no? tener ahí sus doblones de oro, que le Pues diga sí. al señor Estado: La ley ha sido usted muy benevolente en avisarnos, le vamos a dar una Efectivamente. bonificación del 50%. es tal cual, así como lo estás contando. ¿Sí? O sea, sí. Joder, soy una máquina. En la Ley de Patrimonio de Castilla-La Mancha, lo podéis comprobar, existe un premio en metálico para el descubridor casual de un resto arqueológico. Para hallazgos Pero casuales. tiene que ser casual. Por ejemplo, yo como arqueólogo, si me encuentro algo, Y tú no, porque es te hallazgo dedicas a casual. ello. Porque, Claro. ¿y si dejas de ser arqueólogo? Bueno, tendría sus dudas, aquello de si es casual o lo he ido a buscar. Entonces Pues- ahí entra el dilema. Mi abuelo con una mula. Hace- Chocó contra una piedra. gustar un batisterio Entonces, este hombre, la bonificación se la tuvieron. Y si que- tú, por ejemplo, sabes dónde hay y dices a tus colegas, pasar por ahí de vez en cuando que lo mismo ahí cae algo. A lo mejor ya, ¿no? Puede... es dudoso. también En sería... un yacimiento No conocido, conocerás a un como, arqueólogo. Por ejemplo, Piedrola, tú te encuentras algo en Piedrola, no Y es no, hallazgo claro, casual. porque es- Porque todo el Bueno, mundo porque sabe ya que es un está yacimiento. descubierto. Claro, sí. claro. Pero si tú estás arando un olivar viña o lo que y te sea. sale una escultura romana, pues eso es un hallazgo casual. Entonces, si tú das parte a la Guardia Civil y entregas esa pieza al Estado, que es su propietario, te tienes derecho a la mitad del valor de tasación de esa pieza. Pero claro, no tienes que ser arqueólogo, Guau. tiene que ser un hallazgo casual y tienes que notificarlo a las Claro. autoridades. Pero y si tú, por ejemplo, te molan esto de ir a mirar lo de los metales, detector de metales, y vas por alguna Ahí zona y encuentras alguna... ¿Ya no sería casual? Claro, no sería casual porque lo estás buscando con el detector. O sea, el hallazgo casual tiene que ser, Sí. te lo encuentras de casualidad, Claro. no has ido a buscarlo a por él. Además que el detector de metales, también por la Ley de Patrimonio, está prohibido, como falta muy grave, su uso en yacimientos arqueológicos. Sí, Con claro, multas si muy me gordas, pillas además. ahí con el detector de metales. Pero en Piedrola, si es- directamente sabemos que voy Vas a lo que a vas, lo claro. que voy. No estoy ahí en la viña de mi abuelo A ver si pasando quita el algo, detector claro. a ver si. Y justo- vosotros como arqueólogos sí que lo podríais utilizar. ¿Tampoco lo podéis Necesitas un utilizar? permiso especialísimo para usarlo, sí, sí. Mira que sería muy útil. Pero Porque porque... no solamente puedes encontrar, como salen ahí en internet, no solamente podrías encontrarte una moneda, podrías encontrarte una mina sin detonar o una bomba y O un Apareció. ovni. ha aparecido. Sí, hay muchos hallazgos, En sobre el todo camino en de ríos Piedrola y apareció demás. un obús de la Guerra Civil. Hola. Y se lo encontraron dos paseantes que iban por el camino y estaba allí al lado de... Ahí está la bonificación. ¿Hace cuánto tiempo? Eso fue 2018, si no recuerdo mal. Ostras, ya ves, pues fíjate que había pasado tiempo ahí eso sin Menos mal que que... no se lo encontró uno con un arao. ¿te Lo que no imaginas? sabemos es si estaba allí o alguien se quiso deshacer de ella y la dejó allí, o cómo llegó esa bomba allí al camino de Piedrola, porque no Sí, tenemos constancia de... Me nada. cuadra eso de que la quisieran hacer. Esto ya desaparecer. es... A ver qué voy a hacer con esto, que al final ya... Pero la detonaron allí y todo, o sea, Ah, que la detonaron. sí, sí. Uf, madre. Sí. ¿Hay vídeos de esto? Esto es interesante para que la Pero gente hay lo una busque. fotografía que está en internet por ahí, Ya ves. del obús. Pues gente del chat, localizar la foto y mandárnosla por privado al Instagram. Rápido, por favor. Yo recuerdo Ostras, que estaba qué bueno. en Real, me llaman, eran por la mañana muy temprano, que ha explotado una bomba en Piedrola. Digo, ¿qué ha explotado una bomba en Piedrola? ¿Cómo va a ser eso? Sí, me acaban de llamar, no, ha explotado una bomba en Piedrola. No, y luego ya moviendo, Claro. ya haciendo llamadas, dije, no, han encontrado una bomba en Piedrola y la han detonado de forma controlada. Pero claro, nosotros estábamos ya excavando con miedo, en plan, de ver si va a salir A ver si va a caer otra bomba, vamos a ya dar con el ves. pico en la punta a una bomba y vamos a volar aquí. Este hallazgo es la bomba. Pues hablando de bombas, ¿podrías, de los hallazgos que hayas hecho, el mejor, o sea, la mejor anécdota que tengas y una de las peores? Anécdotas. Sí, o sea, de algo que hayas encontrado que digas, o sea, algo que no correspondía o Ujú, que te haya sorprendido. que sea sorprendente encontrárselo. Claro. O que no coincida con Con lo que esperas con lo que encontrar. esperas encontrar. Pues la verdad, bueno, aquí en Alcázar, la necrópolis musulmana que encontramos en Piedrola no la esperábamos. Para venir por asomo, teníamos permiso para hacer 4 sondeos, creo, y nos quedaba un cuarto por plantear. Lo planteamos allí y apareció una necrópolis con 7 tumbas del año 1000, y un rito islámico, eran musulmanes.
Y Que el rito islámico es enterrarlos de lado hacia hacia la Meca. Hacia la Meca, el cubito ¿no? lateral derecho, que llamamos, Con el- que es sobre el sí. hombro derecho, mirando hacia la Meca. ¿Y eran todos hombres? No, abrimos de las 7, creo que entre 5 y 7 tumbas, porque muchas se metían entre los perfiles, de hecho siguen estando allí. Abrimos 2. Y el antropólogo que estaba con nosotros dijo que uno era un hombre y otro era una mujer. Pero era, o sea, abrís, te refieres porque estaban envueltos en tela, ¿no? No, estaban dentro de la lápida. O sea, Ah, o sea, tenían lápida. Sí, porque claro. normalmente no utilizaban lápida, ¿no? sí, tienen una. Marcan la tumba. O sea, pueden Bueno, o usar. sea, marcan la tumba, pero. Bueno, lápida. Lo que usan es ataúd, Eso, es lo que ataúd. usan, claro. Es verdad, confusión. Se entierran en un sudario, desnudo, sin ningún Sí. tipo de ajuar, sin nada, de cubierto lateral derecho, en la fosa, muy estrecha además, para mantener el cuerpo De lateral, que helado. lo vuelque, claro. Y luego, en el caso de Piedrola, y es una tipología habitual en este momento, en torno al año 1000, se cubre la fosa con unas lajas de piedra y sobre las lajas de Piedrola colocan un tejadito de teja curva, como si fuese un tejado de una Una casa. vivienda. Entonces nosotros encontramos las tejas, primero. Claro, dijimos, esto puede ser una necrópolis tardo antigua, no sé qué, o puede ser musulmana, tal. Retiras las tejas, te encuentras las lajas. Retiras las lajas y ya vas excavando el interior de la fosa hasta quedas normalmente con la el frente, cráneo. lo primero. Y ya pues al descubrir el cuerpo certificamos efectivamente que era rito islámico y por tipología de enterramiento y de contexto alrededor en torno al año 1000. Eso fue un hallazgo inesperado. Ya ves, ¿eh? Y claro, En ese momento, porque tú estabas allí, empezáis a destapar, o sea, ¿qué sensaciones te transmite cuando encuentras los restos humanos de una persona? O sea, Claro, es muy distinto porque tú estás acostumbrado a encontrarte pues, trozos de cerámica, las cimentaciones de las casas, los suelos, poco más. O sea, es la mayor parte de las cosas que se encuentran en un yacimiento. Cuando de pronto lo tienes delante. cara a cara, los tienes a ellos, porque la arqueología siempre digo que no estudia a los cacharros rotos, estudia al ser humano Que usó esos a través de sus cacharros rotos. Entonces, cuando los tienes a ellos delante, es bastante impresionante. Yo recuerdo sentarme allí en una piedra, estar viendo los 2 esqueletos allí en Piedrola y decir, es que esta gente hace 1000 años vivía aquí, hacía su vida, aquí los depositó su familia y llorarían y todo. O sea, claro. y te vienen todas esas. Sí, pero te transmite toda esa vibración claro, y al los haber, sentimientos. al haber solamente 7 aislados y que no haya ninguna otra cosa de ese año alrededor, Sí, claro. no, es que encontramos 7 en un sondeo de 5x5. Un sondeo es una cuadrícula Sí. de 5x5. O sea, de 5x5 y que haya 7. pero de 5 metros por 5 metros, ¿no? Por 5 metros encontramos 7 Un tumbas. porcentaje altísimo. Claro, si siguiéramos excavando la parcela, pues Sería un ¿Y no habéis cementerio, conseguido, no habéis conseguido permisos para seguir excavando? sí, el problema podríamos conseguir un permiso para seguir excavando la parcela. Lo que pasa que excavar un muerto, como decimos, excavar una tumba, un cuerpo, es. Primero tienes que plantearte para qué. Porque estás. Sí. Sí. A ver, No una está ahí tumba, Tutankamón, lo ¿no? mejor es dejarla donde está, según mi criterio. Porque, Sí. entonces, primero, plantear para qué queremos Destapar abrir las esto. tumbas y luego, si tenemos presupuesto y medios para conservar esas fosas, para conservar esos cuerpos, porque para meter los esqueletos en un tupper y que cojan polvo durante décadas en un almacén, Para eso que se pues queden los ahí. dejo en su, los Claro. dejamos en su Que tumba. No, pero, a ver, tipo de hallazgo, perdona, es que te interrumpa. Dale, Este dale. tipo de hallazgo ahora mismo se puede visitar. Es decir, esto es una excavación, empieza como un proyecto. En el momento que ya está más avanzado, eso hay manera de visitarlo. Es decir, gente que sea de Alcázar alrededor y Sí, diga, sí. pues me interesa la historia y quiero. De hecho, Piedrola es visitable, una parte del yacimiento, no Sí. la totalidad. El yacimiento tiene 2 kilómetros cuadrados, pues nosotros tenemos musealizado una de las canteras de piedras de molino del total de 15 que hay. que esa es la que más. Sí, la que tiene los paneles, Sí. la parcabici. Que ya se ha adaptado bastante, Claro, lleva la unos cantera años. Hace 5 concretamente. Que Hace es 5 de años las que se 15, hay adaptó, 15 en total, sí. pues la número 5. Ah, Y esa es visitable. Toda la parte que os estoy comentando de la Makbara musulmana, que es el cementerio, y el resto del yacimiento de Piedrola, ahora mismo sí, es el campo, puedes ir a verlo, pero va a estar todo bajo tierra. O sea, no vas a ver, aparte O de sea, un que par tú de una vez sondeos. destapas, que Claro. se vuelve a tapar o. Es que en aquel caso lo que estábamos haciendo era una campaña de sondeo. El objetivo de aquella campaña era sondear el paraje para ver qué había en cada zona. Ya teníamos ciertas sospechas por la prospección previa. Sabíamos más o menos dónde estaba cada uno. Pues los sondeos son agujeros, como para mirar así en el subsuelo y ver lo que hay. Entonces, pues eran parcelas privadas y el permiso lo que prevé es que una vez excavado por completo el sondeo, debe dejarse la parcela conforme estaba, para que pueda seguir usándose, si es para cultivo como si es para lo que sea. Entonces el sondeo fue protegido con geotextil y luego cubierto. Y actualmente es propiedad del ayuntamiento, es propiedad municipal, lo que es el cementerio musulmán. Años después se consiguió
proteger toda esa parcela, que es muy, muy, muy grande, mediante su compra. Y ahora mismo es propiedad de todos, o sea que en ese momento, bueno, es propiedad del ayuntamiento, ¿no? Era del ayuntamiento. Sí. Y se excavará. Entonces el objetivo es excavarlo. Y el tupper con los huesos de los anteriores. No los sacamos. No los sacasteis. O sea que los dejasteis. Sí. Claro, es que una cosa geotextil y totalmente inesperada, no lo esperamos. Lo que hicimos fue tamizar arena, rellenar la fosa, cubrirla otra vez con su lápida y dejarlos allí. Yo propuse sacarle un diente a cada uno, porque los dientes dan muchísima información. Claro. Pero al final tampoco, o sea que están tal cual los encontramos, los volvimos a enterrar y ahí están. Y los dientes estaban en buen estado. Sí. Mejor se cuidaban, ¿no? Sí. Qué cabrón. Una dentadura completa. O sea, yo no sé. Y claro, para saber un poco la edad, bueno, y un montón de crecimiento, dieta, un diente da muchísima información. Ya ves. Si es que en realidad es interesante, porque ya no es tanto solo excavar por si encuentras tumbas, sino por saber si en realidad eso era un cementerio, si son tumbas aisladas, por ejemplo, que les pillase ahí, que estaban cruzando alguna zona y murieron por alguna cosa, o... No, en el caso de Piedrola sabemos que vivían allí, porque tenemos el castillo de Piedrola justo al lado, en el llano, sin excavar también. Claro, es que hay un castillo, hay una villa romana, hay el cementerio, tenemos las canteras. Mía, ahí está el director Esto hay que darle mucha visibilidad y que que ese proyecto salga adelante. Podemos poner las imágenes estas que tenemos del último. Estas son de Piedrola, son de. Cierto. Claro. Hablando de Piedrola, sí me quiere sonar, me preguntan por el chat privado, algo de que haya podido haber algún tipo de robo o algo así. De robo, bueno, el yacimiento ha sido expoliado. Eso, expoliado. Históricamente desde siempre. O sea, todo el mundo sabía, bueno, todo el mundo que estaba interesado en la arqueología sabía que aquello era un yacimiento. Entonces, históricamente han ido allí y, sobre todo, en ciertos momentos en los que las piezas están revueltas y la tierra está revuelta y se ven bien, pues allí se han llevado de todo. Esculturas, broches, monedas, ingüentarios, cerámicas, porque de todo. Este tipo de hallazgo no está protegido. Me dices que, porque digo, si hay que ir a verlo, yo como interesado, pero por conocer la historia. Pero esto está ahí y sin proteger. Sí. O sea, que es realmente algo lamentable. En aquel momento, antes de la ley del 84, siempre me equivoco, no sé si es del 84 o del 85, la ley de patrimonio histórico español, no había ningún tipo de pena, ni aquello le prestaba atención a nadie. Entonces pues, tú llegabas al campo, te encontrabas una estatua romana y la ponías en tu salón. O la vendías, no pasa nada. A partir del 84, eso es delito. A partir de ese momento sí es cierto, y sobre todo a partir de que estamos excavando, el expolio se ha disminuido casi a cero. Casi a cero. Porque claro, yo no estoy allí todos los días a todas horas. Claro. Entonces no lo puedo asegurar. Pero sí, el Piedrola ha sido muy expoliada. De hecho, hay colecciones, la colección de Piedrola debe estar en manos de privados. No, ya ves. Pues hacemos un llamamiento desde aquí, por favor. Esos privados, esa gente, dejen como dejasteis la mínimo, por lo menos, que una vez al año, yo que sé, lo juntéis todo en un sitio y lo enseñéis al público, ¿no? Ya que lo tenéis para vosotros. Si de verdad os gusta enseñarlo, y si lo tenéis por ahí cogiendo polvo, pues cederlo y ya está, ¿no? Por lo menos que se aproveche. Aunque se consideraría estafa, podéis llevarlo a una parte del campo, no decidimos cuál, y tropezáis casualmente contra ellos y os darán el 50% del valor, y así nosotros podremos ver esas obras de arte. O siempre podéis decir que lo habéis encontrado antes del 84. Entonces, claro, eso lo encontré yo. Es verdad, también. Sí. Pero ahí también sería un 50% del hallazgo. No creo. O sea, si llegas con 5 cajas de piezas arqueológicas... Dejarlo en el campo y tropezaros. Mejor. No, habléis conmigo y ya veremos lo que pasa. Claro. Mandarle mensaje directo. Mandarle mensaje por directo si tenéis una antigüedad encontrada antes del 84. Eso es. Bueno, pues, ¿qué nos movemos? ¿De época y nos vamos a tu último trabajo? ¿Y vemos unas fotillos que nos has facilitado? Vale, pues cuéntanos antes de poner foto un poco... ¿A dónde vamos a dirigirnos? ¿A dónde nos vamos a ir? Pues vamos a ir a la Alameda de Cervera, que es donde estamos trabajando en la actualidad. Es el último proyecto, aunque Piedrola sigue en marcha y otros tantos. El último y la novedad es el canal del Gran Prior. Que el canal del Gran Prior nace en Ruidera y muere en la Junta de los Ríos. Pero ahora mismo estamos centrándonos en la excavación de las estructuras conservadas en término municipal de Alcázar de San Juan, que creo que son 6, si no me falla la memoria. Y concretamente estamos aquí, que es lo que se ve en imagen, en el sector del Vado Lancero, que es el nombre que recibe. O Balancero, como lo conocen en Alameda. Allí en la zona. Sí. Y bueno, pues explícanos un poquito qué es lo que estamos viendo. Bueno, pues esta es una de las estructuras del canal, es una esclusa
aunque parezca mentira, este es el estado en el que se encontraba antes de empezar a intervenir. En 2020 debe ser esta fotografía. Esto es un puente de 2 ojos con varias esclusas que lo que hace es retener el flujo del agua del canal para redistribuirla para el riego y luego una vez Vale, abrir. Y este es el estado actual. Es el mismo sitio. O sea que pasa de esto. Uy, va, espera. O sea, de esta imagen. Uy, de esta imagen. Claro. A eso. Es el mismo sitio. O sea, A y esta. la foto está tomada desde el mismo sitio casi. Aunque no lo parezca. Wow. La foto está tomada desde la el misma mismo- perspectiva. Sí, bueno, hay un poquito de giro. Si pones la anterior, estas piedras que se ven aquí, es esta escalera que se ve aquí, es esta pared de aquí de la esta pared de derecha. aquí. O sea, digamos que lo que estábamos viendo arriba es el esta parte inicio de del aquí. arco. claro, exactamente. De la parte de arriba. Y de aquí ¿Cuántos solamente metros? Ah, habéis quitado. Quitado. Nada, No, nada no, de colocar ni recolocar, Nada. ni. O sea. Colocar ni nada. Esto se encontraba relleno de basura y escombros. Y es que era basura y Fue escombros utilizado como un vertedero. como vertedero, hasta el borde. O sea, yo podía bajar por aquí hasta aquí, como una rampa, el día que llegamos. Y bueno, después de eliminar, pues eso, 3 metros por. Creo que aquí hay 10. 3 por 10. Por 90 Claro, la foto centímetros. aquí aparentemente no se ve tan grande. Sí, sí. Pero estamos hablando de una cantidad muy grande de Yo no- escombro que tapaba. Pues que tapaba todo imagínate, esto. eso sería por lo menos un par de semanas de curro ahí todos los días. Bueno, vamos echándole ahí año y medio. Bueno, claro, porque tenéis que ir con cuidado. Claro, bien. Hombre, hay veces que se hace el bruto. El pues, estamos sacando trabajo que se hace en el momento que se decide de iniciar la excavación, Ujú. o sea, se va reportando cada paso que se da, Claro. cada piedra que se mueve, por así decirlo, y, Exactamente. y entre, claro, me imagino, estos escombros, también al sacarlos, se pueden encontrar restos y se dictamina también un poco la antigüedad, no solamente de esto, Exactamente. sino de cuándo se empezó a tapar, ¿no? Eso es. En este caso hemos podido datar el vertido entre finales de los 80 y principios de los 90 gracias a los botetines de Mau que tienen fecha de caducidad en la base. Claro, Qué entonces- buena, chaval. Sí, sí. Igual Gracias, que Mau. Ya ves, Igual que chaval. datas una cerámica romana por tipología, pues puedes datar un botellín de Mau por tipología de la etiqueta también, ¿no? La etiqueta va variando a lo largo de los años. Entonces, tenemos el vertido de basura muy bien datado, aproximadamente ahí entre Claro, los esto años también 80 se 90 considera del siglo XX. antigüedad, realmente, esos botellines, o se Esos desechan. botellines bueno, guardas alguno por tenerlos como prueba, decir, aquí había esto, pues si tengo botellas de whisky, botes de champú. Bueno, has yogures, espoleado, ¿no? Porque realmente eso se considera basura. Pero han sido lavados, Claro, de ciclados momento se y considera guardados en basura. bolsas con etiquetas y seguramente acaben en el almacén del Museo Provincial de Ciudad Real. O sea, ahora son material arqueológico. Claro, 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 lo por que eso era digo, basura ahora es al final, arqueología. Esto que para muchas personas se puede considerar basura, para Sí, otros sí, será sí. antigüedad y para otros Es una pieza de información. coleccionismo. Claro, es información. Es información. Porque, claro, Nosotros cuando excavamos un yacimiento no solamente buscamos la pieza o la estructura, buscamos conocer el contexto que llamamos, Claro. que es la estratigrafía. Un yacimiento es como un libro y cada capa de tierra es como una página. Entonces vamos levantando cada una de esas páginas. Decía el padre de la arqueología que un yacimiento es un libro que solo se lee una vez, porque una vez que lees una Levantas. página la quemas, la destruyes, porque tú la lees picando. Pues es lo que vamos haciendo. Capa por capa vamos documentando lo que aparece y a qué profundidad y qué características tiene para luego poder recrear lo que pasó allí. Es como, Claro. como la escena del crimen, ¿no? Llegamos aquí, ¿qué pasó en Badolancero? Pues sabemos que es lo... Yendo de adelante a atrás. Que lo hundieron con basura, luego tal, hasta la obra. O sea, O sea, que pasó de ser esto a ser un basurero, de ser, prácticamente. de ser una obra del mejor arquitecto de la Ilustración, que es obra de Juan de Villanueva, del Museo del Prado, Real Observatorio de Madrid, el mismo arquitecto que hizo todo aquello, es el que diseña estas estructuras. o sea, Puede que ser. realmente esta estructura estaba documentada. Claro, claro. Y O sea, que existe documentación se sabía de- que existía y que estaba ahí. Claro, claro. O sea, Sí, lo sí. que no sabíais era en el estado en el que se iba a encontrar cuando empezaseis a destapar. Lo que no sabíamos era qué aspecto tenía, porque nosotros cuando llegamos estaba cubierto hasta aquí. Claro, no sabíamos qué había aquí debajo. Fue inesperado, pues, casi. La profundidad, desde luego, fue inesperada. Pero sí, de pasar de ser un monumento neoclásico, que podría haber sido, a ser un basurero, a estar ahora recuperado, pues eso es todo ese proceso que sufre el yacimiento, Sí, 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 que es el va- que el arqueólogo tiene que documentar. Por eso es tan importante el detalle en la documentación. Ahí tenemos. Porque esta zona otra esa imagen. sería como la parte de atrás. Esta es la parte derecha. El Ah, puente la que hemos visto quedaría allí. Esto es la parte derecha. Visto el aspecto que tenía hasta árboles dentro. Sí, que habían ido creciendo al ser. Y eso no crece en. Bueno, ¿no? Bueno, sí, de esto ya los estaba en los unos 80. 30, 40 años. Estaba muerto ya ese árbol, o sea que podría Sí. tener. Tenía buen tronco.
Y después de la excavación, si tienes por ahí la foto, pues esto parece otra, Eso ya parece otra cosa. Y sí es importante ver que realmente, aunque había crecido un árbol ahí en la entrada, para lo que nosotros no solemos imaginar, el tipo de raíz que echa un árbol habría estropeado bastante el yacimiento y para nada. O sea, Bueno, fíjate la entrada de la escalera que tenía ahí el árbol. En este caso está muy bien, pero justo enfrente, o sea, justo detrás de donde está hecha la fotografía, aquí ¿Ahí? en la parte de abajo, hay un árbol que metió sus raíces entre los sillares y al ir creciendo ha reventado la estructura, ya al punto que está ya fuera de plomo y está sujeta por, Sí, que por las realmente raíces. se está sujetando por la raíz Claro, del árbol. Si quitásemos el árbol, se desplomaría todo este machón de aquí abajo, a la derecha. O sea que sí que los árboles están haciendo mucho daño a la estructura. No, Esto vale. era simplemente un canal de paso de agua. O sea, Era un canal de regadío. Que De regadío. Tiene su historia también. En Alameda había una fábrica de pólvora, que era la Real Fábrica de Pólvora. Eran unos molinos. La pólvora se hace con salitre, carbón y azufre. no damos Ahí, este tipo de ahí. información. Esto lo pone en Wikipedia. O sea, Vale, lo pone en Wikipedia. Atentos. eso se machaca en grandes morteros y fabricaban la pólvora del rey para las guerras, para lo que hacía falta. Pólvora del rey. Sí, la pólvora del rey. efectivamente. Y la fábrica la fábrica de salitre estaba en Alcázar, enfrente de Hacienda, y los molinos estaban Hacienda somos todos. Sí, sí. Compañeros. Los molinos estaban en Alameda. ¿Qué pasa? Que el agua no llegaba hasta los molinos. Entonces el rey dice, ¿qué pasa? Que no tengo pólvora. Si esta es la fábrica más importante y no me está produciendo, algo hay que hacer. Entonces le encarga a su arquitecto, que es Juan de Villanueva, en realidad el arquitecto de su hijo, que llegue venga el al Alto agua. Guadiana a ver qué pasa y cuál es la solución. Y llega a la conclusión de que hay que trasladar la fábrica de Alameda a Ruidera, que es donde realmente hay agua y hay cascadas y tal. Entonces, hasta ese momento estaba prohibido sacar ni una sola cubeta de agua del canal que iba a Alameda, porque toda esa agua estaba destinada A a mover los fábrica de la molinos, pólvora. claro. Entonces, al llevarse la fábrica arriba, a la Ruidera, todo el cauce del Alto Guadiana queda deja libre. de... Y don Gabriel de Borbón, que era el prior de San Juan, le encarga a Juan de Villanueva la construcción de un canal de regadío para convertir toda la zona sur del Gran Priorato de San Juan en una amplia zona regable, con huertas, frutales, piscifactorías, fábricas de batanes para industrializar todo el sur del Gran Priorato. Y está en la obra. Hay que ver, Qué fuerte, ¿eh? aparte de dos datos a tener en cuenta. Solo dos. Estamos viendo que por ahí arriba pasa un camino. Claro. Un camino que se ha estado utilizando hasta el día de hoy y se seguirá utilizando con el paso de vehículos agrícolas. Está cerrado. Eso está cerrado. Está vale, cerrado digo, por- o sea, tenemos mucha confianza en la construcción de este señor arquitecto. Sí, sí. Porque si eso pasaran por ahí los remolques llenos y tal, sería un peligro. Han pasado No, durante siglos. ya ves, claro, ¿eh? pero Han estado, pero está estaba ahí. compacto, ¿no? Estaba un Estaba poco bien más sellado. Y el segundo dato a tener en cuenta, no hace tantos años que por ahí pasaban grandes cantidades de agua. O No sea, hace tantos. o sea, no solamente en la arqueología se está estudiando el yacimiento, sino que también vemos que en el paso del tiempo, como dices tú, cada página del libro, Exactamente. sabemos cómo de donde teníamos un caudal de 10 metros de ancho por 3 de alto. Hombre, no queda ni imagino un ápice de que agua. no estaba eso siempre hasta el borde. pero- Supongo no, que claro. es No, pero si lo construyen con esa altura porque, y con ese ancho, claro, es porque previniendo, ahora- porque antes les efectivamente. gustaba prevenir, no como ahora. Yo al principio Claro. decía que esta obra estaba sobredimensionada. Dije, este es el mejor arquitecto de España. Dijo, aunque aquí tengamos un canalillo, vamos a hacer unas estructuras flipantes. Pero no, luego cuando vamos avanzando en la investigación, el canal está muy ajustado a la función que cumplía. O sea, y bueno, Sí, hay para que todas tuviera unas más presión el ordenanzas. agua y moviese bien el molino. Sí, sí, sí. Hay todo un estudio aquí de presiones. Aquí abajo tiene un escalón que cierra en forma triangular, en la foto no se ve muy bien, que sirve de tope para las compuertas que abrían y cerraban de forma batiente, como en el canal de Panamá actualmente. Mismo sistema constructivo. Por eso decimos que son esclusas, porque tiene compuertas para regular el control, para regular el flujo del agua. Bueno, y claro, tú ves esta obra, esta estructura, y dices, esto no lo ha hecho No, no, no eso ha hecho no lo ha cualquiera hecho- que ha dicho vamos a hacer aquí un canal. Es una Claro, cosa. lleva unos Forma estudios. 24. Y sobre todo el otro Horas, puente. Aquí hay dos puentes paralelos. Siguiendo el camino hacia allí, hay otro puente que está mejor conservado que este, que es el puente del Vado Lancero, que todo el mundo conocía. Ese puente está hecho con una exquisitez. O sea, tiene detalles que son totalmente inútiles estructuralmente, pero que el arquitecto los hizo. hace simplemente para que al ojo sean. Estéticos. Claro, o sea, se busca la estética y aquello, Pedro Moleón, que es el primero que estudió esto hace 1000 años, dice que son casi maquetas. O sea, cosas que podían estar. Hablando de arqueología, no Hombre. podemos decir 1000 años, No, no. porque hace 1000 años no estaba, porque Claro, claro. si es un dato curioso que hace un momento nos dice, Sí. ¿cómo has dicho? Hace poco. Hace poco, sí. Hace poco, 100 años. 150 años. Claro. y cosas así. Sí, en realidad es que es muy poco. 150 sí. años no es nada. O sea, Se dice imagínate rápido.
qué evolución hemos tenido en 150 Estamos años, hablando que Parece una tontería, pero... Este hallazgo es de hace 150... 250 de tiene. 250 años, el yacimiento de Piedrola, lo que viene siendo lo de las lápidas, son del año 1000. Ujú. O sea, el salto es inmenso y, bueno, realmente como dices tú, al estar en el epicentro que ha pasado por aquí Claro. todo el mundo, podríamos decir. Pero es que en Piedrola tenemos Sí, claro. restos de 5.000 años de antigüedad también, incluso de más, porque hay restos superficiales de industria lítica, del paleolítico y del neolítico. O sea, podemos estar hablando de restos que se remontan como mínimo hace 5 o 6.000 años hasta la actualidad. O sea, tenemos todos los capítulos de la historia de Porque presentes allí. en Cuenca hay un parque rollo de estos de dinosaurios. Sí. Que supuestamente ahí ha habido restos también, ¿no? Sí. ¿O ¿Cómo va? En Cuenca había un yacimiento que es Las Ollas y Los Huecos, son dos yacimientos de restos fósiles paleolíticos, de dinosaurios, y aparecieron pues un montón de especies fósiles en un tipo de roca que se llama caliza litográfica, porque parece que está dibujada en la caliza. Esta es la historia esta que salió, que para la grabación de Jurassic Park Eso es. sí, fueron allí porque había huellas y demás. en Allí este tipo de encontraron piedra, una ¿qué especie de dinosaurio que se llama el Concavenator corcovatus, que es Estaba un poco doblado, ¿no? Sí, claro. Concavenator es el cazador de Cuenca y Corcovatus es pues que tenía chepa y se El inspiraron chupacabras. se inspiraron en este para hacer el Indominus Rex, creo que se llama, el de la peli. Ah, sí, ostras, ya ves, qué Que fuerte. tenía aquí una especie de pinchos, pues Sí. esos pinchos que tienen en los brazos los sacaron del Concavenator. Y está ahí en Cuenca. Hay que darle más valor a la historia. Sí, sí, parece que no, pero en España se encuentran cosillas al Sí, sí. final, ¿eh? España ¿Tú has tiene un hecho patrimonio. el hallazgo o has tenido algo similar? O sea, es decir, ¿has encontrado algún resto de dinosaurio? No, es que hay que distinguir entre arqueólogos y paleontólogos. Claro. Vale, sí, ¿has visto? Eso es una buena diferencia. Un arqueólogo es el que estudia al hombre, al ser humano, a través de sus restos materiales. Y el paleontólogo es el que estudia las especies animales extintas, como los dinosaurios. O sea, Vale, paleontólogo, vale. animales, arqueólogo, todo lo relacionado con la historia humana. ¿Y alguna vez has tenido la suerte de coincidir o que conozcas a algún paleontólogo y llegar a un yacimiento de paleontología y si estaba aquí dentro de España o...? Sí, yo, paleontólogos en congresos de estos que se junta la comunidad científica y tal, pues conoces paleontólogos tal. Y aquí en Piedrola, excavando la cantera, al partir una roca, que era bastante grande para sacar la mano, la partimos por la mitad, se abrió y dentro había algo que parecía unas vértebras. Bueno, yo claro, no soy paleontólogo, no podría asegurarlo. Digo, esto parecen vértebras. Sé que estos son arenas fósiles de hace 45 millones de años, por tanto en la arena puede haber un bicho pues, sin ningún problema. Llamamos a los arqueólogos, a los paleontólogos de Cuenca, vinieron y dijeron que no, que era una especie de caña de bambú. ¿Sabes? Que tiene estas... Sí, 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 que va a partir a bambú. cada X centímetros. Claro, y parecían vértebras. A ver si dijeron, esto es una caña de bambú y se llevaron la Se la piedra. llevaron, se la llevaron. Se la llevaron, son cabrones. Y luego ahí, joder, menudo pringado, una caña de bambú. Un año después la sacan ellos en una El excavadora. Plindomitus Rex. En teoría está expuesta allí, no sé si... Ya ves. En teoría, no he ido a La ver. caña de bambú Sí, con la yo que es se que- limpiaban los dientes de los dinosaurios. Yo estuve en el museo que tienen allí, la verdad que lo tienen bastante guay, pero sí es cierto que no hay tampoco tantas cosas. Claro. A ver, al final es que es eso, los restos que encuentras, porque encontrar los típicos huesos estos que se ven, eso tiene que ser dificilísimo, Sí, sí, ¿no? sí, O vamos. sea, Yo no he normalmente estado son cerca de eso fósiles. nunca. Claro, los fósiles no son huesos, son roca. No, por eso me refiero, que normalmente lo que encuentras son fósiles que se han conservado introducidos en la roca. Al final se ha creado la roca a través de ellos, ¿no? Y sí es lo que ha hecho que se No han conserven. vuelto. La roca ha ido sustituyendo la materia orgánica del hueso Sí. y al final lo que tienes es una piedra con la forma del hueso. Claro. Eso es un fósil. Porque, por ejemplo, eso me pasó a mí, ese desengaño que me llevé cuando llegué a Pompeya y vi que en realidad habían rellenado con yeso o con escayola las formas, ¿no? Que se habían quedado en la... Los negativos. Claro, en... Es como el molde. Claro. Joder, pues yo Tú pensaba pensabas que iba a que haber, eran los propios claro, cuerpos con lo- ¿cómo se llama? Con las cenizas del volcán Se habían quedado como que se habían quedado petrificados, como salen las pelis estas de Claro, sí, rollo de Semana Santa, ¿no? Que pues sí, que Ah, esa es buena. Hay una película, hablando de arqueología, hay una película que se hacen unas excavaciones en Egipto. Sí, porque también se hablaba allí así. Claro, tal, y se encuentra una cámara de vídeo. Ah, sí, es muy esa buena la peli peli tiene esa. muchos Sí, años claro. también. De un viajero del Me ha tiempo. pasado
Algo parecido, es decir, ¿has encontrado algo que no correspondía con la época? Como diciendo, pero bueno, ¿cómo puede estar esto aquí si esto es de tal época? Eso se llama un OPART. ¿Un? OPART, un objeto fuera del tiempo, ves. sí. No me he encontrado ningún objeto fuera del Como tiempo. un ovni, pero debajo de tierra. No el mecanismo de anticítera, por ejemplo, esos engranajes que se encontraron en un pecio griego o romano, es romano. Pero claro, era imposible que tuviesen ese conocimiento. O un pico de hierro incrustado dentro de una roca que tiene más antigüedad. Por La millones roca. de años que el hierro, que el propio pico, cosas así. Claro. Hay hallazgos que no se sabe. Una cerámica cuneiforme que debiera estar en la zona de Mesopotamia. Ah, sí, en esa fue hace Sudamérica. poquito, ¿no? Sí, no tiene demasiado tiempo. Se lo vi yo. O sea, siempre hay algo de estos raros que tienen que tener alguna explicación que no conocemos. Sí. Pero sí. Bueno, no la me he encontrado. de la cuneiforme, la explicación más fácil era que había viajado gente en esa época había llevado la cerámica, y había llevado la cerámica. Esa sí que era una explicación. Pero claro, en teoría todavía no se habían juntado, ¿no? En esa época. No, claro, en porque teoría. eran los ¿Pero quién llegó primero a América? vikingos. Los vikingos, efectivamente. Supongo que tengamos datos. que tengamos Pero datos, ¿quién nos dice a claro. nosotros que no llegaran antes? Claro. Sí. Tenemos hasta donde. O sea, la historia realmente es tan extensa. A ver, conocemos una parte. y hay otra cosa lo que que se tenemos va ahora. modificando, porque es cierto que hay ciertas cosas que es como que si se salen de las teorías que hay escritas hasta ahora, como que ya ahí no cuadra la cosa y dicen, bueno, aquí parar. Porque también estaba la jugada esta que cuando empezaron a datar antigüedades en Egipto, que supuestamente las pirámides tenían una antigüedad, pero algunas pirámides tenían una antigüedad y había otras que eran muchísimo más antiguas, porque supuestamente la esfinge era mucho más antigua que las otras pirámides, Sí. y como que paralizaron un poco todo ese tipo de investigaciones. Claro, tú llegas a conclusiones con tu investigación, pero ¿quién te dice a ti que al año siguiente o dentro de 20 años no aparece un hallazgo que te modifica lo que tú pensabas? Claro. Y es que eso tiene que ser así, porque la ciencia tiene que ser eternamente provisional. Porque si algo que es definitivo no es científico, o sea, debe estar abierto al cambio. Claro. Correcto. Entonces yo provisionalmente digo que esto tiene esta antigüedad, pero Sí, dentro hasta de que- 20 años encuentro algo que me dice que tiene menos o que tiene más. Claro. Y tienes que decir, no, pues mira, estaba equivocado. Estar abierto Ahora- a la información y a la actualidad. Ya ves, Tenemos, súper interesante tenemos muchas cosas que decir. Pues adelante. Como principal, por favor, suscribiros al canal y darnos el Prime. Que Bueno, estáis si no- aquí mucha gente viendo y si no estáis tenéis- apoyando eso esto es. y hay que apoyarlo. Si tenéis Amazon Prime y no estáis suscritos a ningún canal, podéis suscribiros gratis a este canal. Así que por ahí podemos ir Y empezando. ahora, la segunda, ya tenemos una muy buena anécdota, o sea, algo positivo que te pregunté, y ahora algo negativo, o sea, una experiencia mala que hayas tenido. Una experiencia mala que haya tenido excavando. Pues podríamos ir a donde estamos, en Badolancero. Que creo que es la peor experiencia que he pasado yo excavando, que fue que debajo del puente había unos restos de dos mastines que estaban allí en estado, pues aquí, en el ojo derecho del puente, a media altura, cubierto por roca, en una especie de cámara frigorífica que se montó allí, las momias de dos perros que no llevaban allí más de 2-3 años. Entonces, claro, hubo que retirarlos de ahí, enterrarlos en las inmediaciones, hubo que hacerlo a mano, porque aquí no podemos meter una máquina, y tuvo que hacerlo, pues yo. El más interesado. Claro, los sacamos a mano, los echamos en la carretilla, los enterramos. Eso fue bastante desagradable, por los perros, por Sí, todo por lo que puede, las situaciones, todo. sí. Porque esa, te la vuelvo a hacer la pregunta que te he hecho antes, porque claro, cuando tú encuentras un cadáver que se ve fresco y reciente, lo normal es Avisar a las autoridades, claro. avisar a las autoridades. Eso es. Y en este caso las autoridades dijeron que Sí, te dan buenas palabras, sí, pues luego vamos. luego vamos. Nuestra jurisdicción acaba en el asfalto. Me llegaron a decir. Sí, sí. eso dijeron. Esto Sí, no sí. es CSI. ¿Eso Al qué es? final, ¿Un pues, perro o un humano? Ya Bueno, ves. es aquello. Dos mastines, pesaban lo suyo, aunque ya estaban totalmente hechos cartón. Ostras, Bueno, ya ves. ya unos La verdad colmillos. que Porque claro. Ya- ahora que ya has viste abierto- todo el ahora hueso. Y has Sí, sí. abierto el dilema y es, no podemos meter ninguna máquina. Todo este tipo de hallazgos se hace exclusivamente a mano, con herramientas como pico, pala y cepillo. A ver, te pueden dar permiso. Si tú solicitas un permiso bien justificado para excavar con máquina, te lo pueden conceder. Pero habitualmente no.
porque además la legislación y la metodología está preparado para cosas más antiguas que son más delicadas. Aquí, si hubiéramos podido meter una máquina y nos hubieran dado permiso, podríamos haberlo hecho, porque realmente la obra resiste y no. Sí. Pero no. Sí, lo Por malo. sistema no te conceden ese permiso y hay que excavar la mano. Lo único malo de meter una máquina en algo así es que por casualidad justo hubiese algún resto de, como dices, una figura o alguna cosa y que justo la puedas romper. En No, ese y que la caso. máquina no distingue de Por estratos, eso, no que distingue de unidades estratigráficas, la máquina mete el cazo y Claro. saca. Claro, en este caso, y más teniendo en cuenta que se utilizaba como vertedero, si hubiera utilizado una máquina, pues esos botellines que hubieran tenían ido esa fuera. fecha hubieran ido Claro. fuera y no datas el año en el que se empezó a utilizar esto como Exactamente. hombrera. Sí. En general es mejor excavar a mano. Sí, Que es lo porque que mola. tiene que haber una mini excavadora, ¿no? En plan, que Sí, tenga el pero de mismo control. tacto que. Sí, Claro. hay maquinistas muy finos, ¿eh? Hay gente que puede llegar a tener una precisión con una pala excavadora, me refiero, de clavar un clavo en el suelo. Eso lo he visto yo. Sí, yo he visto hasta de encender un mechero. Sí, sí. Yo he visto hasta de abrir un botellín. Hay profesionales de la palistas que pueden excavar. ¿Qué has dicho tú? hacer. Ponerlo. Hacer. O sea, sí. poniendo botellines uno encima de otro. Buah, Con la pala. madre Y mía. con una de las tochas, sí. Muchas gracias, Nacho. Lo tenemos, Nacho, ya ves. Lo tenemos ya aquí no nos a tope. quejamos, ¿eh? La verdad que este mes cobra el doble. O sea, el doble de nada, ¿cuánto es? Doble. Ya ves, tío, joder, ¿no te vas a quejar De tú? verdad, joder. Vale, pues. A ver, alguna cosita que tengas interesante. Gente del Sí, chat, no, si es que la tenéis verdad alguna que- pregunta, aprovechar y Preguntar enviarla. cosas, claro. Estamos aquí para... Ah, sí, quería preguntarte, ya que estamos aquí en Alcázar y que seguramente tengas un montón de conocimientos, ¿qué puntos de interés arqueológico o Patrimonial. o patrimonial hay en Alcázar que se puedan visitar y que sean cosas que normalmente no son casi conocidas y se le da mucho interés a otras cosas y a esas pasan desapercibidas? Pues mira, ahora el sábado y el domingo, curiosamente, tenemos la noche, el fin de semana del patrimonio. Eso Que van a haber creo que son más de 30 y pico recursos patrimoniales abiertos al público durante los 2 días. Cosas que se puedan ver, por ejemplo, los yacimientos de la calle Gracia, que es la calle Gracia, sabéis, la que es desde las aguas hacia, Sí, la que hacia el tiene Torreón, ¿no? La espalda de Sí. la iglesia del Torreón. y Eso tal, es, ¿no? que hay una verja, ese Sí. yacimiento estará abierto. Parte del Vicus tardorromano de Alcázar, que es muy interesante. Se puede ver. Podéis ver Piedrola, que estará el domingo, estará mi amigo Chechu, Jesús Octavio estará allí enseñándolo, el domingo. Las Saladillas, que es otro yacimiento que hemos musealizado nuevo este año. Y creo que es el primer yacimiento de fondos de cabaña musealizado en la región, si no me equivoco. Si no está muy ¿Dónde se cerca. encuentra? Eso se encuentra en el Bosque de la Vida, ¿sabéis? El bosque de la vida es justo, digamos, en la parte derecha de la carretera que está el Parque Alces, ¿no? Eso, dejas el Parque Alces a la izquierda, toda la parte de la derecha es el Bosque de la Vida, conforme si fuese para el Lidl, va hacia Herencia. O en la parte alta está el yacimiento de las Saladillas. Aquello se empezó a excavar en 1993 y 30 años después... Mira, justo cuando naciste. Sí, yo también. 30 años después lo hemos terminado de excavar y lo hemos musealizado. No es espectacular, no es muy espectacular en su vista, porque al fin y al cabo son fondos de cabañas, el negativo de lo que queda de las cabañas de esta gente, era un poblado temporal, pero claro, tiene 4.000 años de antigüedad, se dedicaban a la explotación de sal. Si podéis ir a verlo, Sí, también hay que ir a verlo. es interesante. Sí, una buena visita. Creo que están llenas las plazas ya para el... Claro, es la novedad. Claro. Hay aforo, ¿no? O Hay sea aforo, que. sí. Esto solamente lo abren... Pero si decís que vais de mi parte, os ¿O- dejáis. Bueno, pues ya sabéis, gente. Por favor. Hay que decir que vamos de Comentemos parte de Ángel Cárdenas Eso es. y a lo mejor tenéis la oportunidad de poder verlo. Y otro sitio interesante, en el Parque Alces, construimos hace un año, va a ser de la inauguración, el arqueódromo de Alcázar, que es también la primera instalación de este tipo de Castilla-La Mancha. Un arqueódromo es una recreación de un yacimiento Ah, sí. destinado para que se pueda hacer simulaciones de excavación. Normalmente lo hacemos con escolares, con niños de colegio y de instituto, pero está destinado también para hacerlo con adultos. Y el domingo va a estar abierto para que el que quiera pasar a la valla esta que hay en el parque, ya llegando a la máquina del tren, nos han Sí, dicho que si era una correcto. fuente, que si eran unos baños cuando estamos. Pues es un arqueódromo, pues se puede pasar y verlo, incluso coger las herramientas y trastear un poco por allí en el yacimiento. Ya Además, que ves. llevas una imagen muy concreta de lo que es el trabajo del arqueólogo, del método. De saber un poquito más de cerca de cómo funciona y no tenerlo tan Claro. idealizado. Tomar nota del dato. Fomentamos desde aquí el turismo en Alcázar de San Juan y apoyando el emprendimiento de gente como Ángel. Y nada, esperamos veros por allí
el viernes, sábado y domingo. El que no pueda o esté en las plazas llenas, pues que se vaya a informar ahí a la oficina de turismo, en la Plaza de España, y nada, joder, a darle caña. Y respondiendo a Asier en el chat, justo esa pregunta que haces ha sido respondida al principio del vídeo. Así que si te interesa saberlo, que la verdad que es curioso, te lo ves desde el principio, y muchas gracias por tu muchas gracias por tu pregunta y por tu interés. Sí. Vale, pues bueno, aparte de esa pregunta, ¿qué pregunta más tenía? ¿Qué pregunta más? Pues una pregunta a tener en cuenta, y creo que bastante importante. Si queremos hacer la visita guiada de alguno de estos yacimientos fuera de la fecha, ¿esto se organiza a través de lo que viene siendo, hemos dicho, la oficina de turismo? Sí, esto lo organiza turismo habitualmente. Periódicamente organiza Nacho, dale caña a la cámara, porfa. Vale. Periódicamente organiza visitas a estos recursos. Normalmente, pues para noviembre, que se hace lo del vino y bautismo cervantino, porque el Miguel de Cervantes Saavedra, bautizado en Alcázar, fue bautizado el día 9 de noviembre. Entonces se aprovecha esa fecha para hacer un evento, y se van a hacer bueno, eso es una confrontación ahí, ¿no? Sí. El bautizo de Miguel de Cervantes Saavedra, ¿en dónde? En Alcázar de San Juan. En Alcázar de San Juan. Y eso hay un documento claro, pero ya está certificado 100%, porque de siempre no. Una cosa es el bautizo y otra cosa es el nacimiento. Es cierto. Lo que se Mil disculpas. En la partida de nacimiento, sí. No, esa partida no existe, porque en aquel momento no había una partida de nacimiento. O sea, había partidas de bautismo. ¿Os queda claro? Pero es que en Alcalá hay otra, de un Miguel Carvantes Cortinas. Yo no me meto cuál es el del Quijote, pero el documento dice lo que dice. ¿Estaba manco ese también? No cuadran las fechas. De aquí es muy joven para luchar en Lepanto, por ejemplo. ¿Cómo? Sí, no nos engañes, por favor. En 9 días del mes de noviembre de 1598 bautizó el reverendo padre Alonso Díaz Pajares. Sí. Creo que es 1598. Espera, chaval, menuda memoria. Eso es de cuando lo leíste, ¿no? De lo estudiaste. Entonces es muy joven el de Alcázar como para luchar en Lepanto. El de Alcalá sí que cuadran las fechas, pero por ejemplo el de aquí se llama Cervantes Saavedra y el de Alcalá se llama Carvantes Cortinas. Hay cosas raras. Hay cosas ahí, sí. No es un tema cerrado. O sea, no está tan claro que Miguel de Cervantes naciese en Alcalá. La historia no se cierra. Claro. Queda abierta a interpretaciones y nuevos hallazgos. Bueno. Pues algo que decir, que presentar. Bueno, me gustaría saber si tienes algún proyecto próximamente o que tengas tu idea para presentarlo, dado que eres autónomo, si tienes alguna cosilla ya preparada, alguna excavación que te gustaría hacer, y que nos expliques un poco si lo tienes. Bueno, ahora mismo, aparte de las excavaciones de investigación, que son las que gustan, luego hay que comer, entonces hay excavaciones de urgencia. Yo ahora mismo estoy llevando en dos sitios que no voy a revelar por temas que no vayan a spoilear, ¿no? Sí. ¿No? Pues estoy excavando en esos dos proyectos. Pues, control de obra no tiene mayor interés que ese. Y lo que sí me gustaría a mí emprender es el proyecto del Pozo Sevilla, que está aquí en Alcázar de San Juan también. Como veis, mi objeto de estudio y mi interés está aquí. Está aquí dentro. Y es que hay mucha arqueología y está por hacer. Pozo Sevilla. Pozo Sevilla es un fortín romano que tiene cimentaciones de más de 2 metros de ancho, de grosor, que es una torre. Y no está sola, está rodeado de todo un poblado un poblamiento romano, una villa al menos. Eso es enorme y está muy cerca del pueblo. También es de propiedad municipal. Así que si yo me dijeran qué yacimiento quieres excavar mañana, yo diría Pozo Sevilla, porque allí van a salir cosas muy interesantes. Este tipo de excavaciones, el tema económico, no hablamos de beneficios, sino de financiación. De financiación. ¿Esta financiación es totalmente pública o está abierta a privados? Es decir, que alguien que le guste la antigüedad, el arte, el movimiento, diga, quiero participar en esto. Mecenas son bienvenidos siempre. Vale. Este tipo de inversiones suelen ser públicas. A corto o a largo plazo, en caso de que se haga por un privado, ¿qué beneficios puede tener a esta persona que haga esa inversión? Es decir, ¿tiene algún premio o simplemente que digan esta persona ha ayudado a encontrar esto, para que salgas en los libros? Nosotros funcionamos con financiación pública, es decir, con ayudas de la Junta, de comunidades, fondos europeos, municipales, universidad. O sea, son los entes públicos los que patrocinan estas investigaciones. Lo que es excavación, tengo que hacer una obra en mi casa y tengo que excavar ese yacimiento, pues lo paga cada uno. Claro.
pero sí es financiación pública. Pero, por ejemplo, el caso paradigmático puede ser el yacimiento de Atapuerca. Ahí hay financiación de Caja Burgos, de San Miguel, del Pozo. Porque interese quizá dar esa promoción. Claro, ahí está. Exactamente, interesa la promoción. Este es el dato importante. Desde aquí abrimos puertas. Interesante, ¿eh? Todas las personas que quieran realizar una inversión, dejar de darle el dinero a gente poco carismática y conocida y darle el dinero a proyectos de emprendimiento como este, descubrimiento de historia, y al final es algo que va a quedar eterno para los siglos de los siglos, y encima podéis haceros publicidad y promocionar vuestros negocios o empresas. O al canal de Sopla. O al canal de Sopla TV. Desde mi humilde opinión, prefiero que le deis el dinero al estudio arqueológico, pero acepto donaciones. O sea, de hecho, si hacéis donaciones, nosotros esas donaciones también las podemos donar. Eso es, también podemos donar. 5,5% cultural. Nosotros formaremos parte de esas excavaciones, compraremos palas. En un futuro, si esto funciona y tenemos pasta, vamos a financiar algunas cosas. Eso es, el Pozo Sevilla. Sí, cualquiera. Pues puedes, si quieres, porque tú tienes el proyecto ya realizado o lo tienes muy abierto. ¿Y cuánto tiempo normalmente se puede tardar en hacer ese proyecto? O sea, en plan, desde que dices quiero excavarlo a decir, bueno, pues ahora si lo excavo tienen que ser estas proporciones, vamos a necesitar este material. Primero hay que hacer lo que se llama un estado de la cuestión, es decir, un estado de la cuestión. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que esperamos encontrar? ¿De qué época es? Un estudio previo, prospectar, y una vez que, para prospección necesitas un permiso, y una vez que tienes todos los datos en la mano, tienes que redactar un proyecto. Hay que leer mucho. Decía Indiana Jones creo que en la última cruzada, que el 80% de la arqueología se hace en la biblioteca, y es cierto. O sea, tú tienes que leer mucho sobre la época, sobre contextos similares, enterarte muy bien de lo que vas a hacer para poder preparar ese proyecto. Una vez que tienes ese estado de la cuestión y marco teórico-metodológico, tienes que presentar una propuesta. Es decir, quiero hacer esto con estos medios, de esta forma, con esta gente, con este equipo, etc. Y luego, con los resultados, voy a usar estas metodologías concretas, el método Harris, Carandini, que es el método estratigráfico que empleamos, vamos a usar la fotogrametría, o sea, tienes que detallarlo todo. Y luego, pues, una vez que este proyecto está redactado, que se puede tardar, pues dependiendo de la entidad del proyecto, pues desde semanas hasta meses, pues lo presentas a la Junta lo estudia y lo aprueba. Si lo aprueba te llega un permiso y puedes empezar a excavar. ¿De cuánto tiempo estamos hablando desde que se presenta la documentación hasta que tiempo de respuesta? Se aprueba? Es decir, ¿es algo que se tiene muy en cuenta a la hora de presentar ese tipo de proyecto o queda ahí en un cajón? No. O sea, tú no puedes excavar sin permiso. No, pero quiero decir, desde el momento que tú presentas la propuesta hasta que te contesta, la respuesta, ¿no? Ya sea positiva o negativa, es rápido, ¿no? Sí, por ejemplo, en casos de control de obra, 2-3 semanas tienes la respuesta. En casos de arqueología científica o de investigación, pues tienes a lo mejor una demora de 1 mes o 2 meses. Pero no, siempre rápido. Está lo del silencio administrativo de 30 días. Si antes de 30 días no has recibido respuesta, se considera como denegado. Sí, está... como denegado. Claro, podría ser al revés, ¿no? Aprobado. No, en este caso no. El silencio es denegado. Tiene que llegarte a tu casa con tu nombre, un permiso firmado por él, y te llega por correo certificado. O sea, sí, los de obra entiendo que serán más rápidos porque meterán mucha presión, porque ese interés al final se está perdiendo dinero por cada día que eso está paralizado. Pues tener una obra para infinito. O sea. Pero sí, y luego una vez que ya has excavado, tienes que coger todo el material, lavarlo, siglarlo, embolsarlo, estudiarlo y luego mandarlo a Ciudad Real para que se guarde. Cada pieza, cada trozo de cerámica, por pequeño que sea, tiene una matrícula que nos dice en qué yacimiento salió, en qué año, en qué unidad estratigráfica y en qué nivel de esa unidad estratigráfica. Entonces todo eso hay que hacerlo a mano, con plumillas y... O sea, yo comparo la excavación como vendimiar. Tú vas a la excavación, a vendimiar, coges las uvas y luego el vino tarda en hacerse 1 año. Pues tú vas a la excavación, recoges los materiales y luego el informe pues tardan en hacerse, o los resultados de la investigación tardan en llegar tiempo, porque hay que coger todos estos materiales, revisarlos, estudiarlos. Se pueden hacer pruebas de carbono 14, ahí ya te puedes liar todo lo que quieras. Una vez que tienes la... Ahí a investigar ahí cada... Y luego publicar, hay que publicar artículos, porque yo soy de la opinión de que lo que hacemos... Pues vale, el canal de Gran Prior, por lo que está aquí, si lo hago yo y yo me lo quedo, pues seré el que más sabe del canal del Gran Prior, pero ¿para qué sirve eso? Al final te haces experto. Sí, pero ¿de qué sirve que sea yo el único que sabe que eso existe y lo que es? Yo creo que la difusión es muy importante, entonces siempre hay que tratar de publicar las cosas, pero no para el círculo académico,
de Sí. este Olimpo de los dioses que es la academia. No, no. Hay que publicarlo para que la gente sepa lo que está en su entorno y en qué se emplean sus recursos, ¿no? La verdad que sería interesante que a la gente también le interesase y que quisiera saber eso. Pero realmente Esto sí. yo creo que en la época que estamos, a ver, a mí me gustaría, y por eso es por lo que intento dar difusión a ciertas cosas, tanto como el arte también aparte, pero estamos en un momento, yo creo que se está perdiendo. se está perdiendo muchísimo en lo inmediato. Sí, en los segundos que dura un Reels o un poco más. En querer ya. Sí. Y yo creo que la gente tiene poco en cuenta que cuando, o sea, que tienes una adicción. Y yo creo que la gente no se cree eso, que están adictos al teléfono y que eso es igual que una droga. Pero claro, es como que todavía no se ha, a lo mejor eso no se ha datado. En plan, todavía. El primer paso es reconocerlo. Sí, sí. Entonces, pues bueno, eso va a ser complicado. Sí, va a ser bastante complicado. Una frase que viene un poco al caso, como el que no conozca la historia estará condenado a repetirla. Y me encanta esta frase. Ya ves. Y en este caso, como dices, si al final descubres algo y no se cuenta, pues para que nada está sirviendo tu trabajo y tu esfuerzo. Y joder, es un placer poder tenerte aquí, dar visibilidad a estas excavaciones. Y no solamente a estas, que quien le interese el tema de arqueología, que quiera ponerse en contacto contigo. O por Instagram me escribís sin ningún problema y os informo. Os digo dónde tenéis que ir. Pues bueno, ya tenéis su Instagram en las antiguas publicaciones. Igualmente en cada fragmento de vídeo que subamos estará etiquetado y podréis contactar con él. Y sería un puntazo, pues eso, que a la gente, a toda la gente que le guste y que yo que sé, por algún motivo de desinformación o que le diese vergüenza o cualquier cosa, pues que sepa que lo tienen aquí a mano. Y eso. Publicidad a tope de pago, a tope del patrimonio. No os vayáis sin dejar el Prime. Eso que ya os hemos dicho que hagáis un poquito de esfuerzo y dejéis vuestra ayuda. Aceptamos solo donaciones. Un poquito. Si no queréis hacerlo por Prime y os da palo, podéis venir en persona y hacernos una donación física y metálica, ¿vale? Oh yeah. Bueno, suscripciones. Por esto, pues eso es un placer haberte tenido aquí. Muchas gracias por tu visita, muchas gracias por toda la información que nos has dado, que la verdad que es muy interesante. Y bueno, esperamos estar en contacto y estar atentos de tus próximas investigaciones. A ver si hay suerte. Gracias a vosotros por invitarme y por la labor que hacéis, porque estoy viendo los programas y darle visibilidad a gente del pueblo que hace cosas está muy bien. Totalmente. O sea, Sí, porque estamos, por mi parte, cansados de ver siempre lo mismo y de ver cosas muy vacías, que a lo mejor ahora mismo no somos tan profesionales, pero yo qué sé, me parece que hay ciertas cosas que no tienen visibilidad y que son muy interesantes y que, yo qué sé, darle una vueltecilla no está mal. Así que, gente, leer más libros. Leer más libros, pero sobre todo no dejéis la adicción del teléfono, sobre todo a nuestro canal. Haceros adictos a Sopla Estudio TV. Bueno, gente, feliz año. Venga, hasta luego. Pues ya lo tenemos.